Entre estos dos señores, pues otro poquito y acaban con el país. Todo eso nos costó a los mexicanos porque lo pagamos con nuestros impuestos y ellos lo vendieron. Le daban órdenes a las televisoras para que hablaran lo que les convenía a ellos que hablaran. Nosotros somos manipulados por culpa de estos conductores, de todos estos medios de comunicación, ¿no? De manipulación. Hola amigos de YouTube, nuevamente bienvenidos a este su canal El Rincón de la Experiencia. Bueno, pues ya estamos al día 4 del mes de enero, en el año de las elecciones, en el 2024. Por lo tanto, pues es importante que sigamos haciendo conciencia por quién vamos a votar, ya que, como lo dijimos en videos anteriores, no vamos a dejar este grandioso país en manos de cualquier persona. Tiene que ser una persona que sea preparada, que tenga todos los conocimientos de lo que es este país y además pues de que tenga el conocimiento de la idiosincrasia y la psicología de cada uno de los estados de la República. Porque volvemos a decir que la gente del norte no piensa igual que la gente del sur, del este o del oeste. Yo conozco toda la República y la gente tiene diferentes maneras de pensar. Y todos estamos preocupados porque no sabemos quién vaya a ser realmente nuestro próximo presidente y que le dé continuidad a esto que se llama la Cuarta Transformación. Yo recuerdo que el noticiero más importante que había en aquella época de los años 70, pues era 24 horas, manejado por el licenciado Jacobo Zabludovsky. Jacobo Zabludovsky en una ocasión hizo mancuerna con Pedro Ferriz Santa Cruz, pero después ya se quedó solo Jacobo Zabludovsky con el programa como titular del 24 horas. Él entró el 7 de septiembre de 1970 a conducir este programa. Jacobo Zabludovsky, como todos ustedes saben, fue un gran periodista, un abogado, una persona muy preparada, muy culta, tenía una gran facilidad de palabra, era un gran comunicador. La verdad, las cosas, fue un gran maestro para muchos periodistas y pues yo tengo muy buenos recuerdos de él. Y además, pues lo único que yo quiero, ¿por qué lo menciono? Pues porque a él le tocaron los presidentes desde 1970 en adelante. Fue Luis Echeverría Álvarez, del cual yo nunca oí a Jacobo que hablara mal de él. No obstante que este señor habló mucho de que iba a sacar a México del tercer mundo, ¿no? Después le tocó presidente López Portillo, que dijo que iba a defender el peso como un perro. Y también dijo este señor, que fue presidente de México, pues que íbamos a ser autosuficientes en muchísimas cosas, porque México iba a ser un país de primer mundo y muy rico, porque teníamos petróleo de sobra, porque fue el asunto del descubrimiento del pozo de petróleo Cantorel de Campeche, al cual se lo acabó López Portillo. Nos quedamos sin petróleo y el perro nunca apareció, pues como para defender el peso. Después de López Portillo siguió pues Miguel de la Madrid. Este señor pues fue un presidente gris que realmente no dejó huella. Lo único que a él lo salvó pues fue que la cosa de las finanzas del país no andaban muy bien y a él lo salvó el temblor del 85. Lo salvó porque empezaron a llegar una serie de cantidad de donaciones y de gente que quiso ayudar a nuestro querido México, y de todo el mundo llegaron donaciones de millonarias en dólares. Eso fue lo que lo salvó a Miguel de la Madrid para nivelar la cuestión económica de México. Posteriormente de Miguel de la Madrid pues entra Salinas de Gortari. Todos estos presidentes que estoy nombrando pues fueron los que le tocaron en el periodo que manejó Jacobo Zabludovsky el programa de 24 horas, pero tampoco habló mal de Miguel de la Madrid. Nunca escuché yo que hablara mal de Carlos Salinas de Gortari, y no obstante que había mucha tela de dónde cortar, ¿no? Porque después llegó Ernesto Zedillo Ponce de León. Entre estos dos señores pues otro poquito y acaban con el país. ¿Por qué? Pues porque vendieron todas las empresas paraestatales para acabar pronto. Se deshicieron de todo lo que era nuestro porque somos mexicanos, y todo eso nos costó a los mexicanos porque lo pagamos con nuestros impuestos, y ellos lo vendieron. Vendieron, como ustedes saben, pues Ferrocarriles Nacionales de México, vendió Teléfonos de México. Este señor Zedillo pues ayudó a sus amigos con el famoso Fobaproa
para salvar a los bancos. Y él dijo que iba a costar como 170 millones de dólares, y no, señores, eso se fue ahorita a 3 billones de pesos. Es lo que está la deuda de ese gran fraude y de ese gran robo que se hizo con el famoso Fobaproa. También vendió los ferrocarriles, como les digo, y concesionó todas las vías del ferrocarril para puro carros de carga, que afortunadamente eso también ya está cambiando gracias al presidente López Obrador. Todos estos presidentes fueron de la época de Jacobo Zabludovsky. Ahora, ¿por qué Jacobo Zabludovsky no hablaba mal de ellos? Hablaba puras cosas positivas y puras cosas buenas. Bueno, pues porque todos lo sabemos, que estos conductores de televisión, llámese Televisa, llámese Televisión Azteca, Imagen Televisión, el programa de Radio Fórmula, bueno, pues todos ellos manejados, pues en el caso de Televisa, después de que termina Jacobo Zabludovsky, entra Joaquín López Dóriga. Joaquín López Dóriga entró a los 18 años a trabajar a Televisa y también fue en el día 14 de septiembre de 1970. Por eso digo que fue el alumno de Jacobo y le absorbió prácticamente toda la forma de trabajar de Jacobo, nada más que con otro tipo de cultura y con otro tipo de personalidad. Pues este señor tampoco habló nunca mal de los presidentes que le tocaron. Que a él ya le tocó Fox y también le tocó Felipe Calderón Hinojosa y le tocó Enrique Peña Nieto, y de ninguno de ellos ha hablado mal nunca el señor Joaquín López Dóriga. Y también entró Imagen Televisión, manejada como conductor por Ciro Gómez Leiva, y Televisión Azteca pues con Javier Alatorre. Todos ellos que fueron conductores de televisión, jamás los he oído yo hablar, ni a Loret de Mola tampoco, y él mucho menos, de todos esos presidentes. Lo que pasaba que en aquella época, pues los presidentes de la República le daban órdenes a las televisoras para que hablaran lo que les convenía a ellos que hablaran. Entonces, en el caso de Jacobo Zabludovsky, pues los presidentes que mencioné mandaban instrucciones al dueño de Televisa, que era Emilio Azcárraga mismo, y Emilio Azcárraga pues absorbía lo que le decían los presidentes y tenía que obedecer. Y le decía a sus empleados, que en este caso era Jacobo, lo que tenía que decir y lo que no tenía que decir. Eso mismo pasó en la época de Joaquín, ¿verdad? Desde de Fox hasta Enrique Peña Nieto. Entonces estos presidentes también le daban instrucciones al nuevo dueño de televisión de Televisa, que era Emilio Azcárraga Llán, que es el actual presidente de esa televisora. También le decían lo que tenía que decir y lo que no tenía que decir. Y así se manejó Joaquín López Dóriga durante muchos años. Y lo mismo con Ciro Gómez Leiva. Inclusive Ciro, desde que estaba en el Canal 40, en el Cerro del Chiquihuite, ¿no? Y cuando ya lo bajan y empieza a trabajar él en esta televisora, pues tenía que seguir las indicaciones que le decía su patrón. ¿Quién era su patrón? En la actualidad, como hasta la fecha, Olegario Vázquez Raña, ¿no? Y su hijo. Bueno, pues todos estos señores, los patrones, son los dueños del dinero. Y todos estos conductores, pues son sus empleados. Y tienen que decir lo que sus patrones les dicen. ¿Por qué vengo yo con toda esta colación a decir? Bueno, pues es que nosotros somos manipulados en cuanto a la información por culpa de estos conductores. Todos estos conductores, nosotros que somos el pueblo de México, que somos ciudadanos común y corriente, nos dicen lo que ellos siempre nos han querido decir, lo que les da la gana, es la verdad. Y entonces nosotros siempre hemos estado con los ojos cerrados, porque la verdad, nunca la supimos, nunca la sabíamos. Todo eso que les comento y que ya lo dice la historia y que todos lo sabemos, de las barrabasadas que hizo todo el periodo neoliberal con los presidentes que les dije, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, toda esa vendimia de cosas que hicieron, de empresas importantes como Mexicana de Aviación, que dejaron a 40,000 trabajadores sin trabajo, a la industria eléctrica, que también fueron como 40 y tantos mil trabajadores sin trabajo, en fin, una serie de
de cosas de las cuales se podía haber hablado mucho en televisión y no hicieron nunca ni pío, nunca dijeron nada en contra de ellos, porque tenían línea y la tenían que respetar. Entonces, ¿ahora qué es lo que sucede? Pues que todos hablan mal del actual presidente. ¿Quién es? Pues nada menos que el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Yo no digo que él no tenga cosas malas, pero si ponemos en una balanza lo que ha hecho el licenciado Andrés Manuel López Obrador en su gobierno, en los 5 años que lleva, caray, pues la balanza pesa mucho en cosa positiva. Hay muchas cosas positivas de las cuales hay que hablar y no habla la televisión. De repente ese pequeño spot ahí de que se inauguró el Tren Maya, uy, ¿verdad? Una gran noticia, pero chiquita, sin meterse a detalle. Luego pues por ahí hablan de que la megafarmacia que se puso en Huehuetoca, una pequeña noticia chiquita por acá, por allá, que casi ni se nota, y además se burlan, hacen comentarios burlones, como que eso no va a funcionar, igual como cuando se inauguró el edificio y las instalaciones del aeropuerto AIFA y del aeropuerto de Tulum. Son excelentes aeropuertos y nunca lo dijeron. Simplemente pues se inauguró un aeropuerto por aquí, uno por allá, pero no está completo, no llegan los aviones, todos no salen a tiempo, en fin. Y yo fui a ese aeropuerto y a mí me consta que es un aeropuerto de primer mundo. En el otro video lo digo. Y señores, esa megafarmacia va a ser una cosa maravillosa para que nuestro país llegue a ser autosuficiente en medicamentos y en salud. ¿Por qué? Pues porque ahí son nada menos que 40,000 metros cuadrados lo que tiene estos terrenos. Y la megafarmacia son 9,000 metros techados. Ahí va a haber medicinas desde una cafeaspirina, un mejoral, hasta la medicina más cara que puede existir para el cáncer, para el cerebro, para el hígado, para lo que sea. Ahí van a estar todas las medicinas. Ahora dicen, se burlan también porque dicen, bueno, ¿y cómo van a llegar esas medicinas al consumidor? Pues muy fácil, hay 20,000 centros de distribución. Esa farmacia va a ser la mega farmacia y ahí se van a disparar los pedidos a esos centros de distribución que están en toda la República. Y todas las hospitales y centros de salud van a pedir sus medicamentos a los centros de salud. Y lo que le haga falta al centro de salud se lo van a pedir a la megafarmacia. Y la megafarmacia va a tener la consigna con todos los empleados que ya tienen preparados ahí para entregar esos medicamentos a estos centros que son de distribución, con el objeto de que no les falte nunca nada a nadie. Si hay algún usuario que tenga falta de un medicamento, vamos a decir en Chihuahua o en Mérida, Yucatán, en menos de 24 horas ese usuario o ese paciente, va a tener su medicamento en menos de 24 horas para que lo pueda tener dentro de su cuerpo. O sea, es un proyecto importantísimo, es un proyecto que nació del programa que puso el señor presidente desde su campaña política y todo lo ha cumplido. Bueno, pues esto es digno de hablarlo, es digno de presumirlo. Pues nadie dice nada de todos estos medios de comunicación, no, de manipulación, porque nada más hablan lo que a ellos les conviene. Se les acabó el negocio a toda esa gente que manejaba los medicamentos. Eran millones y millones de pesos que salían de la bolsa de nosotros y ese dinero se esfumó. Y tampoco se mejoró nunca la capacidad de la Secretaría de Salud. Y los hospitales se quedaron inconclusos y en unos no había ni cafeaspirina, no había ni siquiera algodón. Todo eso lo fue a ver el presidente. Personalmente estuvo en cada uno de estos lugares. Señores, eso es digno de cacarearlo, eso es digno de anunciarlo en todo el mundo, porque vamos a ser uno de los pocos países en el mundo que lo vamos a tener y lo va a lograr, porque todo lo que se lo propone lo ha logrado. Esto se termina en septiembre, que es cuando él termina su mandato, y vamos a ver por qué él dijo que no iba a dejar ninguna inconcluso. Bueno, pues entonces abusados para la cosa de que no nos manipulen con la información ahora de las votaciones y de los candidatos, porque hay por ahí una señora que quiere ser presidenta que yo le he escuchado y que dice que nos quiere mucho y que no falte la comida en nuestra mesa y que ella nos manda un abrazo muy apretado a los que la quieren y a los que no la quieren también. ¿Qué clase de mensajes políticos son esos? ¿Cómo vamos a votar por unas personas así que no tienen un programa perfectamente definido?
para manejar un país del tamaño que es este país. Este país que sí está listo como para tener un despegue y ser de primer mundo. ¿Por qué? Pues porque este país va para arriba, siempre y cuando tengamos un presidente que sustituya al actual y que continúe con lo que se ha hecho. Porque esas refinerías y la gasolina, que no ha habido gasolinazos y que el peso está a 17 pesos el dólar, y caray, y que la Comisión Federal de Electricidad no ha subido los precios y que el gas va para abajo, caray, son puros logros, y nadie habla nada de él. Pero eso sí, cuando Fox inauguró la presa, el Cajón, que se encuentra entre Nayarit y Jalisco, todo el mundo hablaba maravillas de esa presa. Está bien, qué bueno, pero hablaban que porque, fíjense ustedes qué noticias daban. Me acuerdo perfectamente que López Dóriga lo decía. Se llevaron 5,000 kilos de tortilla diarios para todos los trabajadores que estaban en la presa del Cajón. ¡Ay, qué noticia tan maravillosa!, ¿no? 5,000 tortillas. Y luego que 8,000 ruedas o llantas para los camiones, porque los camiones subían y bajaban tierra y las montañas para llegar a la presa y tenían que gastar todo ese tipo de llantas. Pero caray, ese tipo de noticias las daban en esa época, y en las noticias realmente que ha hecho este presidente y el esfuerzo tan grande que ha hecho es porque trajo un programa de trabajo. Entonces por eso queremos que la gente que vaya a concursar o a competir para ser presidente de este país tiene que ser alguien que reúna las características precisas de un estadista y de una persona que conozca perfectamente el país. Eso es lo que dice el Rincón de la Experiencia. Y yo le deseo lo mejor a México con el mejor candidato o candidata que llegamos a tener. Bueno, pues ahí se los dejo de tarea y nos vemos en la próxima, porque este tema lo vamos a seguir platicando. Muchas gracias y por favor denle like al video, a la campanita y suscríbanse y manden este video a sus contactos, pues para que esto se siga difundiendo y para que el canal crezca y tengamos una buena idea de por quién vamos a votar. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.